Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención Entrando Libertad, Saliendo Libertad. Hoy nos vamos a un mundo judaico, nos vamos a iba a decir un palabra, a ver, esto es un poco desvergonzado decir palabra. Se trata del Merkabá, la mística del Merkabá. Diréis, ¿y esto qué es? Algunos lo conoceréis. Yo sé que alguno lo conoce esto, pero además súper bien. Alguna lo conoce súper bien. Merkabá, misticismo del carro. También conocido como una escuela, entre otras cosas, de misticismo judío temprano. Cerca del 100 a.C. hasta el 1000 después de Cristo. Centrada en visiones como la que se encuentran en Ezequiel 1 o en la literatura Ecalot, no sé si lo pronuncio bien, o también conocida como literatura de los palacios, concernientes a historias de ascensos a los palacios celestiales y al trono de Dios. Sobre el Merkabá hay muchísimas cosas. Yo conozco pocas, alguna. Hay un libro de una editorial de Bernardo Wikinski, El ascenso a la cuarta dimensión, que lo explica bastante sencillo. Pero bueno, ya os digo yo que hay un montón de esto. El corpus principal de la literatura de la Merkabá fue compuesto entre el 200 y el 700 después de Cristo, aunque también se pueden encontrar referencias posteriores a la tradición del carro en la literatura de los Hasidim, Askenazis de la Edad Media. Un texto importante en esta tradición es el conocido como Mase Merkabá. El sustantivo Merkabá, cosa para mostrar, carro, se deriva de una raíz consonántica, pero yo no voy a entrar aquí porque ni soy experto en traducción ni obviamente hablo hebreo. Más allá de un cursito que hice hace muchos años, pero muchos años es hace 25, 30, particular, de 3 meses, porque me dio por ahí, que me explotó la cabeza, me encantó. Tengo un recuerdo de una anécdota particular donde me puse a hacer en una cartulina los abecedarios, y cuando llegué a la clase más contento con 8 porque me llevó un tiempo, mi profesora, que era una pelirroja de piel blanquecina con unos ojos brillantes, me miró como diciendo, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué hay aquí? ¿Qué no va? Pues nada, lo que no iba es que yo lo había escrito como en español. Es decir, de izquierda a derecha. Genial. El significado Merkabá, el sustantivo, Merkabá, cosa para montar carro, se deriva de la raíz consonántica, que tiene un significado general de montar. La palabra carro se encuentra 44 veces en el texto masorético de la Biblia hebrea, la mayoría de ellas refiriéndose a carros normales en la tierra. Y aunque el concepto de la Merkabá está asociado con la visión de Ezequiel 1:4-26, la palabra no está explícitamente escrita en Ezequiel 1. Sin embargo, cuando no se traduce, en inglés el término hebreo Merkabá se relaciona con el carro trono de Dios en visiones proféticas. Se asocia más estrechamente con la visión de Ezequiel del vehículo de 4 ruedas conducido por 4 hayot, criaturas vivientes, cada una de las cuales tiene 4 alas y los 4 rostros de un hombre, león, buey, águila o buitre. Ni siquiera sé cómo denominarla, porque yo diría que es hasta un arquetipo. El Merkabá se utiliza en meditaciones, proyecciones,
Si nos fuéramos más para atrás diríamos que es hasta casi un tótem. La parte fascinante de esto de la Merkabah es lo de Ezequiel y el carrito famoso del cual hemos hecho aquí un podcast hablando de Ezequiel. Lo pone clarísimo. Mauro Vinilio lo explica perfectamente, que sí, que no eran angelitos de la guarda, dulce compañía. No me desamparen ni de noche ni de día. Eran seres extraterrestres o que ya vivían aquí antes, pero que nosotros hemos estado leyendo la Biblia de toda la vida, como dice aquel, pero nos la hemos tragado como si nada. La visión del carro de Ezequiel. Según los versículos en Ezequiel y sus comentarios adjuntos, su visión consiste en un carro compuesto por muchos seres celestiales conducido por la semejanza de un hombre. La estructura base del carro está formada por 4 seres. Estos seres son llamados las criaturas vivientes. En hebreo, Hayot o Kayot. Los cuerpos de las criaturas son como el de un ser humano, pero cada uno de ellos tiene 4 rostros correspondientes a las 4 direcciones a las que el carro puede ir: este, sur, norte y oeste. Los rostros son los de un hombre, un león, un buey, más tarde cambiado o modificado a un querubín, y un águila. Dado que hay 4 ángeles y cada uno tiene 4 rostros, hay un total de 16 rostros. Cada uno de los ángeles, Ayot, también tiene 4 alas. 2 de estas alas se extienden a lo largo del carro y se conectan con las alas del ángel del otro lado. Esto crea una especie de caja de alas que forma el perímetro del carro. Con las 2 alas restantes, cada ángel cubre su propio cuerpo. Debajo, pero no conectados, a los pies de los ángeles Hayot hay otros ángeles que tienen forma de ruedas. Estos ángeles rueda, que son descritos como una rueda dentro de una rueda, se llaman Ofanim, ruedas, ciclos o caminos. Estas ruedas no están directamente debajo del carro, sino que están cerca y a lo largo de su perímetro. El ángel con el rostro de hombre siempre está en el lado este y mira hacia arriba, a la semejanza de un hombre que conduce el carro. La semejanza de un hombre se sienta en un trono hecho de zafiro. La Biblia menciona más tarde un tercer tipo de ángel encontrado en la Merkabah llamados serafines, ángeles ardientes. Estos ángeles aparecen con destellos o como destellos de fuego que ascienden y descienden continuamente. Esos ángeles serafines impulsan el movimiento del carro. En la jerarquía de estos ángeles, los Hayot son los más altos, es decir, los más cercanos a Dios, seguidos por los Ofanim, que son seguidos por los serafines. El carro está en un estado constante de movimiento y la energía detrás de ese movimiento funciona según esta jerarquía. El movimiento de los Ofanim es controlado por las criaturas vivientes o Hayot, mientras que el movimiento de los Hayot es controlado por los serafines. El movimiento de todos los ángeles del carro es controlado por la semejanza de un hombre en el trono. No me diréis que no es divertido ni entretenido ya de per se. En el misticismo temprano y referente a la Merkabah judía, hay autores que distinguen 4 periodos y que se desarrollan a partir de las visiones del trono carro de Isaías y de Ezequiel hasta los textos posteriores del misticismo de Merkabah. Así tenemos entre el 800 y 500 a.C. elementos místicos en el judaísmo profético, como es el carro de Ezequiel, comenzando cerca del 530 a.C. y especialmente hasta el 300-100 a.C., misticismo de la literatura apocalíptica. Voy a hacer una aclaración por si acaso alguien se ha perdido. Cuando vamos año 0, Cristo, de año 0 para adelante, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es una manera de contar. Antes de Cristo, año 0 para atrás, pues vamos al contrario, 800, 700, 500, 100, 450, 0 Cristo. Así va. Por eso es 800. Veréis que baja, parece que baja, pero está subiendo en realidad. Numeritos. Comenzando cerca del 100 a.C., especialmente del 1
hasta el 130 después de Cristo, misticismo Merkabá rabínico, temprano, referido brevemente en la literatura rabínica esotérica, como el ascenso del Pardes, del cual también se habla en el cristianismo temprano. Cerca del 1200 después de Cristo, relatos de ascenso místico, Merkabá en la literatura esotérica, Merkabá Ekalot. Los primeros comentarios rabínicos sobre la Merkabá fueron exposiciones exegéticas de las visiones proféticas de Dios en los cielos y del séquito divino de ángeles, ejércitos y criaturas celestiales que rodean a Dios. Por cierto, el Gita, si os suena de algo, el carrito, Arjuna, el carrito, los cielos. La evidencia más temprana sugiere que la homilética de la Merkabá no dio lugar a experiencias de ascenso, como afirma un sabio rabínico. Muchos han expuesto sobre la Merkabá sin haberla visto jamás. Una mención de la Merkabá en el Talmud señala la importancia del pasaje, un gran tema, el relato de la Merkabá, un tema pequeño, las discusiones de Abaye y Rabba, famosos sabios talmúdicos, los sabios Rabbi Yochanan ben Sakani y posteriormente el Rabbi Akiva estuvieron profundamente involucrados en las exégesis de la Merkabá. Rabbi Akiva y su contemporáneo Rabbi Ismael ben Elisa son los protagonistas más frecuentes de la literatura posterior sobre el ascenso de la Merkabá. También, como nada que se precie divino, pues hubo prohibición contra el estudio. Las prohibiciones talmúdicas sobre la especulación de la Merkabá son numerosas y ampliamente aceptadas. Las discusiones sobre la Merkabá se limitaban solo a los sabios más dignos y se preservan leyendas admonitorias sobre los peligros de la especulación excesiva respecto a la Merkabá. Por ejemplo, las doctrinas secretas no deben discutirse en público. No busques lo que es demasiado difícil para ti. No indagues en lo que está más allá de tu fuerza. Pero lo que se te ha ordenado, piénsalo con reverencia, porque no es necesario que veas con tus ojos las cosas que están en secreto. Como veréis siempre con los secretitos que nos encantan. Debe ser estudiado solo por eruditos ejemplares. Mase Bereshit no debe explicarse ante dos, ni Mase Merkabá ante uno, a menos que sea sabio y lo entienda por sí mismo. Un comentario adicional señala que los encabezados de los capítulos de Mase Merkabá pueden enseñarse como lo hizo el rabino Illa. Y según Agija, el maestro leía los encabezados de los capítulos, después de lo cual, sujeto a la aprobación del maestro, el alumno leía hasta el final del capítulo. En fin, como veis, apropiación del texto. Esto es lo que podríamos llamar no vulgarización del texto, por ende, apropiación del conocimiento, por ende, apropiación del misterio, con todo lo que significa. Intérpretes de lo sagrado. Claro, si nosotros partimos de... Vamos a utilizar dos bases que son interesantes, por lo menos para mí. Vamos a utilizar la fase de los astronautas contemporáneos. Los extraterrestres vinieron aquí, o los seres que fueran, y nos impusieron un sistema, ADN, lo que tú quieras, con lo cual los tenemos que obedecer. Vale, de puta madre. Genial. Ahora vamos al otro lado. Alguien que en algún momento tiene que hablar, el que tiene las tablas, el que escribe los libros, el amigo del que escribe el libro, el primo del que escribió el libro hace 3000 años, quien sea, te dice que existen cosas superiores que casi nadie ha visto o por ahí se describen en libros y que ellos son los intérpretes de esas cosas. En resumen, que nosotros como ser humano estamos bien jodidos. ¿Por qué? Porque si vienen los marcianos de los tipos que sean, altos, bajos, que me dan esplendor, carro, no carrito, insecto, me da lo mismo, gris, semigris, resulta que te imponen. Y resulta que nosotros no conocemos. No conocemos, parece ser, no, es. El otro día tuve una conversación fantástica con alguien, una mujer fantástica,
que hace regresiones hablando de Dolores Cannon y de esas regresiones que uno se va al pasado, a otras vidas y aparecen. Es que en Dolores Cannon está clarísimo, es que lo he leído aquí también. Vale, pero es que no conocemos. Estás haciendo el trabajo ya, pero luego te despiertas y dices, pero joder con el trabajo, coño, y con el trabajo. O sea, que no llegamos. Siempre estamos como detrás. Entonces, los de fuera nos imponen energías, nos chupan energías, nos dan energías. Ahí estamos tratando de identificarlos y siempre en una pelea. Y nosotros calentitos de la mente. Y luego estamos los humanos que dicen que está escrito eso, los que han escrito esto, que hay seres. Lo que está claro es que hay seres superiores de otros sitios. Y tenemos a los seres que están aquí y a los humanos que dicen que esos seres existen y que ellos interpretan las cosas. Con lo cual nosotros, la masa, nunca nos enteramos de la película. No tenemos acceso. Por eso yo lo de cuestionar lo veo tan importante y tan interesante. ¿Cuánto más os puedo contar de este carro, como carros de fuego? Pues os puedo contar alguna cosita más, pero sinceramente voy a dejarlos con algunos textos claves. Creo que es un tema interesante a seguir, a investigar muchísimo, dentro de todas las culturas que tienen un componente, por cierto, religioso, chamánico. Veréis que no hay cultura del mundo, que no tenga los pies bien metidos y la cabeza bien metida en lo que llamaríamos lo celestial. Es decir, lo vibracional. Para nosotros más conocido como religión, para otros chamanismo, para otros el contacto con la naturaleza y los seres que habitan que no vemos. Energías, no hay ni una. Y si no hay ni una, yo creo que sería interesante estudiarlo, ¿no? Y abrirlos. Textos clave. Los textos de ascenso existen en 4 obras principales, todas redactadas mucho después del III siglo, pero ciertamente antes del IX siglo de nuestra era. Son el Hecalot Zutartei, los palacios menores, que detalla un ascenso del rabino Akiva; Hecalot Rabati, los palacios mayores, que detalla un ascenso del rabino Ismael; Mase Merkabah, obra del carro, una colección de himnos recitados por los descendidos y escuchados durante su ascenso; y 4, el Sefer Hecalot, libro de los palacios, también conocido como Tercer Enoc, que relata un ascenso y transformación divina de la figura bíblica de Enoc en el arcángel Metatrón, tal como lo relata el rabino Ismael. Os dejo aquí, porque seguramente Metatrón lo habéis oído por algún lugar, incluido en la película Transformers, y no lo digo de coña. En fin, que tengáis un excelente día. Os dejo con esta mini introducción, Merkabah, misticismo hebreo, y nos vemos mañana. Cuidaros mucho. Chao.